Y ahí le hace ver cómo el alfarero trabajaba con qué, con el barro. Y ahí pudo comparar y pudo decir que era el pueblo de Dios para Dios en sí. ¿Qué era? Barro. Y el alfarero tenía la personalidad de Dios. Que ese alfarero trabajaba con qué, con ese barro. Y para muchos tal vez esa vasija era hermosa, pero no para lo que decía el alfarero. Y como para el alfarero no estaba bien, el alfarero la volvía a romper y la volvía a hacer mejor. Hermanos queridos, acá habla de muchas situaciones adversas que tenemos que pasar en nuestra vida y en nuestro diario andar. Y tenemos siempre no solamente enemigos externos, internos también, hermanos, que luchamos diariamente, enemigos, hermanos queridos, aleluya, que en todo momento muchas veces se aparecen y muchas veces nos salen al encuentro. Esos enemigos que solamente desean vernos destruidos, decaídos y sin deseo de vivir. Porque sabemos quién es el que desea lo malo para nosotros. Aquel que dice en el libro de San Juan 10:10 que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y como le decía, de que Pablo hablaba de que él había depositado y él había recibido esa excelencia. Y por eso que era diferente, no porque era Pablo, no porque era un hombre tal vez capaz. Huye de esos pensamientos, huye de estas actitudes cuando tú crees o piensas que tú eres ya. Cuando tú piensas y crees que tú eres el que produce todas las cosas, ahí estamos sonados. Ahí estamos, hermanos queridos, al margen que el enemigo haga de nosotros lo que quiera. Por eso que Dios usó la vida de un profeta llamado, hermano querido, Zacarías, para hablarle a un hombre, un gobernador llamado Zorobabel. Juntamente al lado había un sumo sacerdote llamado Josué. Y le dijo, no es con ejército, hijo, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Reconocer que nosotros, tocate, somos de barro, ¿verdad? Somos de carne y hueso, pero también somos hombres y mujeres espirituales. Porque la excelencia de Dios, hermano, habla de la identidad de Dios en nosotros. ¿Y por qué digo, hermanos queridos, esto? Que él mismo declara, para que la excelencia sea, la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué, hermanos queridos? Pablo podía ver gente caída, derrotada, amargada, entristecida, porque habían entendido mal las cosas. Decir que cuando entendemos mal las cosas, se viene la decadencia. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque el tema no es a nosotros, oh Dios, sino a ti la gloria. Lo pudo entender el salmista David en el Salmo 100 y en el verso 3. Cuando él mismo declara, no a nosotros, sino a ti la gloria, Señor. Tú lo hiciste, no a nosotros mismos. Aleluya. Qué importante entender esa gran verdad, ¿o no? De que Dios, hermanos queridos, quiere oír nuestra actitud. Y cuando nosotros reconocemos, hermanos, que nuestro centro, nuestra voluntad se llama Cristo, todas las cosas vienen acompañadas y todas las cosas vienen para mejorar nuestras vidas. Por eso de que Pablo entendía y a su vez le decía a los demás, la excelencia no es tuya. Decirle al hermano que está al lado, lo que tenés no es tuyo. Decirle al otro que está del otro lado, lo que tenés no es tuyo. Porque a mí me gusta mucho, hermanos queridos, cuando habla este criado que caminaba con Eliseo. ¿Sabe quién era Eliseo? El sucesor de Elías. Y dice que en un momento dado el lugar que estaban ellos trabajando era muy estrecho y dijeron, vamos a hacer un lugar más grande. Y ellos para cortar necesitaban ¿qué? Un hacha. ¿Y qué pasa cuando ve que esa
árbol y se produce un problema, resulta que esa hacha que hace se cae. ¿Y dónde cae? En el agua, en un lago, en un río, lo que usted quiera llamarle ahí. Y lo primero que sale de ese hombre, ¿qué es? ¡Ay, Señor mío! Sí, no era mía, era prestada. Es ahí donde Eliseo le dice, ¿dónde cayó? Cortó una rama, ¿sí? Y él le dijo, ¿dónde cayó? En el agua. Puso el palo y el hierro flotó. Bendito sea el nombre de Jesús. Por medio de una decisión de reconocer que lo que este hombre tenía no era de él, sino que era de Dios. Amén. ¿Por qué a veces nos debilitamos? ¿Por qué a veces nos entristecimos? ¿Por qué a veces deseamos abandonar? ¿Será que por estar ocupando el lugar de Dios? Veo que dice muchos y muchas veces nos decimos, Señor, yo quiero tu presencia. Pero Dios me dice a mí muchas veces, pero saca la tuya. Muchos queremos la presencia de Dios o no. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Pero Dios dice, saca la tuya. Es muy importante esto para comprender y entender. Aleluya. Para poder entender que el poder sea de Dios y no de nosotros. Un hombre con la altura, el calibre, hermanos queridos, la madurez, la estatura espiritual del apóstol San Pablo, estaba diciendo que lo que él era, hermanos queridos, no era de él. Escuche bien. Acá venimos al taller del Señor porque tenemos que también estar muy atentos a que ninguna cosa quiera entrar en nosotros. Porque Él también tuvo que luchar con el ego, tuvo que luchar con el orgullo, con la vanagloria, que no es muchas veces de uno, sino que muchas veces te la traen o no. ¿Viste lo que te palma la espalda? Qué bueno que sos único. Como vos no hay. Mirá, te veo a vos y tiemblo. Vos no sabés, cada vez que hablás, me agarra cosa. Lo más triste, hermano querido, no es lo que te dicen, sino que vos te lo creas. Ese es el punto, hermano. Amén. Eso es lo que muchas veces el enemigo, como esas zonas pequeñas, busca, hermano querido, que querer destruir, querer entrar y derribar y destruir. ¿Por qué? Vamos a esto, pegue. Ahí mismo. Estábamos leyendo en el verso 7, vamos al 8. Miren lo que dice. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no, dígame, desesperado. No pasó por prueba el apóstol San Pablo, dígame usted o no. No pasó por luchas, por dificultades o no. La vida del apóstol Pablo está hablando de la verdadera iglesia de Cristo. La que se sostiene no con su fuerza, sino con la gracia de Dios. Reconociendo que día a día necesita más de Dios. Y que sin Dios nada puede hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Él también padeció pruebas y luchas. ¿Qué padeció, hermanos queridos? Que estamos atribulados en todo, dice, en todo. Mas nos angustiados, hermano. Yo puedo pasar miles de luchas y miles de pruebas, pero aquel que reconoce que la excelencia de Dios, que camina por Dios, que está parado por Dios, que solamente Dios lo mantiene, que lo sostiene y que lo guarda, ese más allá de las pruebas, más allá de las luchas, hermano, estará firme, no porque será su fuerza, sino porque Él sabe y entiende que si estoy parado, que si estoy firme, es por tu gracia, es por tu amor, es por tu misericordia. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. ¡Aleluya! Uno elige. Recuerda el nombre de este mensaje. Deja que vean a Dios a través de tu vida. Y Pablo en todo momento moría para que vivase Cristo en su vida. Para que las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz se vieran en la vida de Pablo, así también en nosotros, hermano. Porque las virtudes no son mías, decía el que estaba, no son mías, son del Señor. Y todo lo que uno posee, aún lo que tengo del Señor, ¿sabéis?